Hola mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Quiero saludarles atentamente, con todo mi amor. Esta es una nueva transmisión de Iglesia en Casa. Queremos compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas y de esta manera lo hacemos. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me rescató, pues ya no vivo yo,
Dios está aquí, porque Él murió y vive en mí, porque mi Dios me salvará, su palabra no fallará, y un camino Dios abrirá ante mí, porque mi Dios me salvará, su palabra
Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están todos? Qué alegría poder comunicarnos otra vez a través de este medio, de las pantallas, de la computadora, del celular, bueno, del dispositivo con el que usted cuente para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy hemos tenido un culto hermoso, alabanzas hermosas, un tiempo glorioso, y ahora vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, que siempre se dice que es la parte fuerte de todo el mensaje. Yo no lo veo muy así porque a mí me parece que todo es fuerte. La alabanza es tremenda, los saludos son tremendos, la oportunidad de darle nuestra ofrenda a Dios es tremenda también. Pero la palabra hace como un complemento y un cierre a todo este culto que le venimos ofreciendo al Señor. Por eso quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Hoy la palabra de Dios se va a centrar en el capítulo 41, en los versículos 51 y 52. Y lo voy a leer. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que involucra la vida de José. La vida de José, ya habiendo pasado por todas las vicisitudes y penurias que le había deparado Dios en sus primeros años de infancia, de juventud, ya aquí lo vemos asentado, tranquilo. Es más, habiendo formado una familia y teniendo hijos con una esposa a la cual Dios le había entregado. ¿No? Vamos a pasar por alto los detalles de que fue una mujer hija de un sacerdote. Eso no se preocupe porque no es importante. Lo importante es que él siguió manteniendo su fe, porque el significado de los nombres de los hijos nos muestran que José había entendido perfectamente el plan incomprensible de Dios en su momento, ¿no? Y yo les quería hablar más o menos de eso hoy, de las cosas que tienen que ver con la vida de todos los días, de la historia de vida de algunos, de las situaciones conflictivas, pero que son lo normal y común de cada uno, porque de última nuestra vida es lo que somos, lo que soy, lo que hago, lo que he vivido, todo eso pareciera que conforma una situación en mi vida y logra hacer en mí lo que ahora soy. Lo he escuchado de muchas personas, lo he podido leer en algunos libros, pero yo hoy quiero enfocarme para que usted vea que no es tan así. Según la luz de la palabra de Dios, no es tan así. Y yo se lo voy a mostrar a través de la Biblia, ¿no? Quiero empezar con mi historia. Yo me quedé con la sangre en el ojo cuando, no sé si usted se acordará, el pastor Augusto predicó sobre su testimonio. Fue unos días antes de la cuarentena. Y fue tan triste. Recuerdo que era como un clamor, un llanto en la iglesia, un dolor. Todos nos sentíamos muy mal por él. Yo quería subir al púlpito a correr y abrazarlo, ¿no? Porque era como, yo no sabía eso. ¿Cómo pudiste sufrir así? ¿No? Y daban ganas de, bueno, hacerle fideos con tuco para que se le pase la tristeza. Y todos los hermanos muy tristes con él, porque realmente su testimonio nos conmovió a todos. Y el otro día, Marquitos, el domingo pasado, predicó nos explicaba su vida y yo decía, wow, qué tremendo, qué triste, qué situaciones tan difíciles de superar, cómo las personas logran reponerse de situaciones así. Y estoy segura que cada uno tendrá su historia de vida, cada uno tendrá algo para relatar. Yo, por ejemplo, podría contarle, y se los he dicho muchas veces, estoy segura que usted lo sabe, pero hoy recordarle que a nosotros Dios nos trajo a Argentina, a un país que no conocíamos, a un barrio que no conocíamos, con gente que no conocíamos, y nos trajo aquí con un propósito que nosotros no descubrimos hasta muchos años después. ¿Por qué? Porque lo primero que nos pasa es que ni bien llegados mi padre muere. Estábamos recién llegados a este país y no conocíamos a nadie. Ni siquiera podíamos congregar porque no conocíamos ninguna iglesia. Y cuando llegamos, papá muere de lo que hoy es una ACV, en ese tiempo era un derrame cerebral. Y él muere a los 38 años y deja viuda a mi madre a los 40. Así que fue terrible para nosotros. Veníamos de un bienestar económico en Chile, pero la situación económica del país no nos permitía comprar. Teníamos casa, teníamos
trabajo, pero no podíamos comprar. ¿Por qué? Porque había desabastecimiento. Era muy fuerte la situación de Chile en mi época. Y tuvimos que viajar acá a Argentina. Y sabe que nosotros íbamos a ir a Australia. Ese era el plan de mi padre, ¿no? Llevarnos a toda la familia a Australia. Pero no nos permitieron entrar al país. Y bueno, papá, el plan B era venir a Argentina. Y aquí pudimos quedarnos y hacer nuestra vida y nos aceptaron. Fue maravilloso. Pero en esos años, en esos primeros años, pasamos mucha necesidad. Tuvimos mucho frío. Yo me acuerdo haber ido a la escuela con ojotas. Me acuerdo compartir la goma y el lápiz con mi hermana. Mamá lo partía por la mitad y nos daba un pedacito a cada uno. Así eran nuestros comienzos aquí en Argentina. Estábamos muy necesitados, dependíamos de la gente. De hecho, cuando mi papá muere, el dueño de la casa donde alquilábamos, que era un rancho, un ranchito de 2 piecitas que se caía a pedazos, y nos echa por miedo a que no le paguemos el alquiler, y nos quedamos en la calle. Y una persona que escucha que íbamos a quedar en la calle nos lleva a su casa, y al principio fue fabuloso, como todo, pero después se puso pesado. Éramos 4 niños, seguramente éramos molestos, así que nos cerraron las puertas para que no pudiéramos pasar al baño. Era muy triste, muy triste. Fueron tiempos muy difíciles. Yo me acuerdo que fueron tiempos de mucho dolor. Gracias a Dios encontramos una iglesia donde nos empezamos a congregar y donde la gente oraba por nosotros y recibíamos un abrazo. Por eso para mí es tan importante que la gente que entre a nuestra casa pueda siempre sentir un abrazo de amor, porque yo los anhelaba. Tenía 10 añitos, 11, pero yo anhelaba ese día que iba a la iglesia y mi madre que nos llevaba y la gente nos abrazaba y nos saludaban. Y así empezamos a servir a Dios, de una manera muy, pero muy difícil. Pero así servíamos, en esas circunstancias tan difíciles, así servíamos a Dios. Yo me acuerdo que íbamos a anexo, le decían en ese tiempo, que eran como pequeñas iglesias en las casas, y se iba hasta el miércoles a la otra casa, el viernes a la otra casa, y nosotros íbamos a todas. Mi mamá nos llevaba a todos los cultos habidos y por haber. Y yo era una señorita ya de unos 13, 14 años, e íbamos caminando por la vía con unos fríos, abajo de la lluvia, no podíamos tomarnos un colectivo, así que caminábamos, no le quiero mentir, pero 30 cuadras para llegar a una casa donde habían 2 familias, muchos niñitos. Yo iba con mi guitarra, cantábamos, alabábamos al Señor, después pasaba el diácono, daba la palabra. Esos fueron mis principios y mis comienzos en el camino del Señor, ¿no? Fue todo muy difícil y fue todo muy cuesta arriba, pero yo aprendí de esos tiempos difíciles a servir a Dios en todas circunstancias, a servir a Dios en todo momento y en toda dificultad. Mientras preparaba esta palabra me hacía algunos cuestionamientos, como por ejemplo, ustedes quienes me están escuchando, muchas personas en esta vida, se preguntan ¿por qué viví o sufrí todo lo que me pasó? ¿Por qué razón Dios tenía este plan tan incoherente para mí? ¿Por qué tuve que pasar por cosas terribles? ¿Qué sentido tenía todo lo que me tocó vivir? Porque no todos hemos tenido la historia que yo tengo. Yo solo puedo contar de pobrezas, de hambre o de soledades. Pero hay gente que puede contar cosas muy fuertes, de abuso, de abandono, de golpes, de martirizaciones, gente que ha sido golpeada de forma, siendo niños, de forma muy brutal, y lo tienen en su mente, siendo abusados por sus propios padres, o siendo abandonados en un orfanato y dejados ahí, y no los fueron a buscar nunca más. O sea, yo he escuchado cosas terribles. Y es siempre difícil dar una palabra, porque Dios no nos da a nosotros la capacidad de explicar por qué hace las cosas. Eso quiero que lo sepa ahora. Ninguno de nosotros, por pastor tremendo que sea, tiene la capacidad, ni siquiera la autorización de Dios para decirle a usted por qué ha vivido todo lo que ha vivido. Eso solo tiene que ver entre Dios y usted. Lo que sí estoy segura es que es por alguna razón, que de alguna manera Dios va a tomar todo eso para transformarlo en algo espectacular y glorioso. Pero eso lo tiene que arreglar entre usted y el Señor. La Biblia nos muestra que Él tiene todo escrito, y eso es lo que yo quiero enseñarle hoy, que todo lo que nosotros vivimos ya estaba en el libro de Dios. ¿Se acuerdan? Los que fueron al encuentro se van a acordar mejor, ¿no? Hay un pasaje en un salmo y David escribe: todo lo que iba a ser de mi vida, tú ya lo habías escrito.
¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa ahora que ya mis hijos son grandes, yo ya no tengo hijos pequeñitos, pero son todos adultos, están todos en la facultad, todos lograron sus sueños y siguen trabajando para esforzarse y seguir consiguiendo cosas. Mis nueras son mujeres que también están alcanzando sus sueños a través de sus estudios, de sus ministerios. Y ahora nos toca a nosotros, al pastor y a mí, ya como abuelitos, vivir la infancia de nuestro nieto, por ejemplo, ¿no? Y saber que ahora es un porotito ahí en la pancita de la mamá, cuidado, protegido por sus padres. Pero yo estoy segura que Dios ya creó un libro para él, que ha sido escrito por el dedo de Dios, y sea lo que fuere, será perfecto y correcto en el tiempo de Dios. Que no importa lo que Dios tenga designado para él, lo que sea, en mi mente es perfecto, porque viene de la mano de Dios. O sea, si nosotros aprendiéramos a vivir con esa mentalidad de vida, que todo lo que Dios hace está bien, que fue como mi madre nos crió en ese tiempo difícil. Yo les digo siempre a mis mujeres, yo jamás la vi deprimida, yo nunca la vi triste, nunca la vi derrotada. Ella decía, Dios sabrá por qué. De hecho, vino nuestra familia de Chile a buscarnos para llevarnos otra vez a nuestro país, derrotados como Ruth, ¿no? Fracasados, en vergüenza. Así íbamos a volver, pero Dios no lo permitió. Y mi madre fue el instrumento que dijo, no, Dios nos trajo por alguna razón. Y yo siempre pienso, si yo me hubiese ido a Australia, no hubiese conocido a Augusto. Y si yo no conocía al pastor, capaz que no nos hubiésemos casado y mis hijos nunca hubieran nacido, yo no lo sé. A lo mejor estaría casada con un rubio de 1,75 m, de ojos verdes, no lo sé. Pero me tocó mi esposo y yo estoy feliz. ¿Qué quiere que le diga? Me tocó así. Ese era el plan de Dios para mí y yo estoy súper agradecida por eso. Pero el fruto de ese plan que Dios tenía son nuestros hijos, que van a ser los pastores de las iglesias, del ministerio, el día de mañana. Los que van a tener sus iglesias abiertas con miles de personas o viajando a través del mundo dando convenciones. Yo no lo sé, solo sé que el plan de Dios es así, grandioso, espectacular, pero que Dios tuvo que tener primero una base sobre qué edificar un ministerio tremendo. Y esa base fueron los sufrimientos, tanto del pastor como los míos. ¿Por qué? Porque hizo 2 cristianos sólidos. Y con esa mentalidad le enseñamos a nuestros hijos a también serlo. Ellos, usted siempre los va a ver en la iglesia, siempre los va a ver buscando a Dios y sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros las dificultades nos enseñan que solamente es un camino para llegar a la plenitud y a la convicción de lo que Dios quiere. Creo yo que para eso son las cosas, o sea, he tratado de darle un sentido y un propósito a las cosas que nos suceden. Y tengo la impresión que Dios permite que nos pase para poder enseñarnos también. La Biblia nos muestra que Él tiene todo escrito. Nada escapa de su dominio, nada escapa de su soberanía. Todo sucede según Él lo ha predeterminado para nosotros. Si yo creo eso, yo voy a tener esta opción como la mejor. Saber que Dios está en control y en autoridad de todo lo que nos sucede. Dice la Biblia que nosotros hemos sido creados con un propósito. Mire Esther, cuando Esther llega al reino, ella llega porque es linda, porque es hermosa. No llega porque es inteligente, porque es sabia, porque ella llega, al rey solo le importaba que fuera hermosa. Y Esther era la más linda de todas. Y llega al reino. Lo que el rey no sabía era que Esther era judía y que iban a matar a los judíos, que iba a haber un plan diabólico para destruirlos a todos. O sea, y Esther era ese instrumento que Dios usó a través de su belleza para atrapar el corazón del rey y no permitir que eso pase. Pero ella se resistió al principio. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo voy me van a matar. Si usted lee el libro de Esther lo va a entender mejor. Y dice que Mardoqueo usó una palabra, que es la palabra que a nosotros nos tiene que dejar una enseñanza. Él le dijo, mirá, si no lo haces vos, no te preocupes porque de alguna manera Dios se va a ocupar, porque ya está escrito en el libro de Dios que Israel sea un pueblo y que no desaparezca de la faz de la tierra. Hoy te quiero usar a vos, pero si vos no querés ser el instrumento, Dios va a usar a otro. No hay problema, pero no te descuides en esto, porque tal vez para esta hora llegaste al reino, pensalo, ¿no? Y es como algo que nosotros tenemos que ver como una filosofía de Dios. Que Él pone a las personas y las piezas exactas en el lugar donde tienen que estar para que en el momento en que Dios necesite usarlos, estén exactamente ahí para ser usados. No sé si usted entiende este principio tan enorme, pero es como que Dios tiene todo conocido ya. Ustedes recuerden que nuestro Dios eterno ha vivido todo lo que nos ha tocado
vivir. Y ella está en un eterno presente. Él no está viviendo ni el pasado ni el futuro, él está en un eterno presente, ¿no? En la gloria, en la inmensidad, en la eternidad. O sea que él sabe de antemano qué va a pasar y necesita que nosotros entendemos que para que él usarnos, para que él pueda usarnos, yo tengo que estar dispuesta a ser el instrumento en el lugar correcto para cuando Dios necesite usarme. Eso es lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña con respecto a todo lo que tiene que ver con mi humanidad. Cada vez son más los cristianos que están acostumbrados a sus vidas confortables, ¿no? Tranquilos en sus hogares, pasivos, sin muchas preocupaciones, mirando situaciones como imposibles. ¿Cómo me va a pasar a mí esto? No, ¿cómo puede ser que lleguemos hasta acá? No, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué razón? ¿Sabe, hermano, que las cosas que nos pasan, voy a ser reiterativa en esto, tienen una razón? El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado hay una palabra en la Biblia, al principio de la palabra, dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios a los seres de la tierra, y creó Dios al hombre y a la mujer. O sea, en el principio de la palabra, todo el hilo de la Biblia es que Dios es el que crea, es Dios el que origina. Pero nosotros nos hemos dado vuelta en ese pensamiento y nosotros queremos ahora crear a Dios. Y queremos nosotros hacer un Dios que a nosotros nos convenga. Tal vez en esta iglesia no se ve mucho porque esta iglesia es muy bíblica. Y la mayoría de nosotros se rige por la palabra de Dios. Pero conocemos que muchos cristianos hoy en día quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas, quieren hacer solo lo que les gusta y está bien. En la mente del cristiano cómodo de hoy no entraría el caminar 5 cuadras para llegar a una iglesia, 5 leguas, perdón, para llegar a una iglesia. Y eso pasaba todo el tiempo en los tiempos de antes. En los tiempos de antes era muy común tener cultos de 5 horas. Nosotros estábamos 5 horas alabando a Dios y estábamos felices, nadie se iba a enojar, porque pero ahora el culto dura 2 horas, se pasó 10 minutos y todo el mundo enojado porque tienen que llegar a comer, a almorzar, a pasear. No digo que está mal, solo digo que no podemos cambiar lo que Dios es. Porque si nosotros queremos acomodar a Dios a lo nuestro, entonces yo no voy a aceptar que la enfermedad me toque, porque yo no me corresponde a mí eso. ¿Por qué? Si están los planes de Dios, vos tenés que aprender a aceptarlo y entender que eso es lo mejor. Servir a Dios es servirle en obediencia. No alcanza con ser un hijo que viene a la iglesia a cantar. Tengo que ser un hijo de obediencia como Job. Mire Job, el que conoce la historia de Job sabe que al tipo no hubo cosa que no le fuera quitada. Y siempre decimos, mientras fueron las vacas, las propiedades, la economía fue genial, pero cuando toca a sus hijos y le mata a los 10 hijos, yo no sé cómo vivieron ellos esa experiencia. La mujer no lo pudo soportar. Y sé que hay quienes la critican, y bueno, es verdad, es horrible lo que dijo, pero hermano, hay que estar, 10 hijos se te murieron de golpe. Abriste los ojos y no tenías ninguno. O sea, fue muy terrible, por eso lo de Job es tan extraordinario, porque Job, dice la Biblia, inclina la cabeza a Dios y le dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué hombre increíble! Y a nosotros a veces Dios nos prueba en pequeñas cosas y no podemos salir aceptos en esa prueba. A veces Dios nos toca algunas cositas que para nosotros eran importantes y ya nos rebelamos y nos enojamos. Pero tenemos que aprender de la obediencia y de la paciencia del siervo Job, del patriarca, que nos enseña una lección tan importante. También tenemos que ser hijos que creen en el Padre. Yo tengo que ser un hijo que creo en mi Padre. No puedo yo no entender, tal vez no pueda entender, pero no creer que lo que Dios está haciendo es correcto. Aunque parezca una locura. Hay un libro muy bueno, debería conseguirlo si puede, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y en ese libro explica que hay situaciones que uno se pregunta por qué están pasando. ¿Por qué razón están sucediendo? ¿Por qué nos tocó a nosotros vivirlas? Bueno, hay muchas ocasiones en las que Dios hace cosas que nosotros no entendemos. La grandeza de nosotros es poder aceptarla. Así como Daniel aceptó sus situaciones. Yo ya les he explicado muchas veces la condición de Daniel. Niño, eunuco, apartado de sus padres. Seguramente sus padres estaban muertos.
y llevado a un país totalmente diferente a donde él estaba. Sin embargo, él aprendió a aceptar sus condiciones, aprendió a aceptar lo que Dios le ponía por delante, que eran cosas muy difíciles. Pero dice la Biblia que él, como un hijo obediente, aceptó lo que su padre le decía porque él le creía a Dios. Es un hijo que cree. Es lo que a nosotros debería enriquecer nuestra vida. Ser hijos que le creen a su Dios. Si Dios dice no temas, yo te ayudo, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo le tengo que creer. Si Él dice, no, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, yo le tengo que creer. Si la Biblia me dice que Él es mi pastor y que nada me faltará, yo tengo que creer. Aunque me esté faltando todo. ¿Vieron a Habacuc que decía? Aunque faltara el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada y haya un hambre y una miseria que no se pueda vivir, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque si Dios lo hace, está bien. Tiene un propósito, solo que hoy no lo veo, pero Dios de alguna manera me quiere enseñar a dar un paso más, de un nivel más de superación. Y me quedo con la historia de José, que fuimos con lo que comenzamos esta palabra. José tenía una filosofía de vida, pero no fue una filosofía de vida que adaptó inmediatamente. La historia de José es una historia muy triste. Si usted la leyó, va a poder darse cuenta que él sufrió solo por haber abierto la boca. Era un niño a lo mejor muy soberbio, irresponsable, no lo sabemos. Tal vez haya sido muy insoportable con sus hermanos, por eso nadie lo aguantaba. Para el colmo, Jacob hacía lo que ningún padre debe hacer, diferencia entre los hijos. Y tenía como preferido a José. Entonces José se la pasaba contando lo que Dios le había mostrado, que él era el más grande y que todos se inclinaban ante él. Los hermanos le tenían una bronca que no le cuento. Lo agarraron un día, lo vendieron. Bueno, todos sabemos la historia de José. Así inicia la vida de José como niño y como adulto. ¿Cómo? Siendo vendido por sus hermanos y apartado de sus padres durante 40 años, él no vio a su familia. Dice la Biblia que él era un jovencito y ya empezó a trabajar en la casa de Potifar y ahí estuvo un tiempo hasta que esta mujer lo calumnia otra vez y otra vez va preso y en esa cárcel estuvo un par de años y después de estar en esa cárcel por mucho tiempo, recién llega al palacio de Faraón. Habían pasado más de 30 años hasta que se cumple la promesa. Había pasado mucho tiempo hasta que Dios le prometió, porque Dios le había prometido a José que iba a ser grande entre sus hermanos e incluso su padre se iba a inclinar ante él. Ese sueño no se cumplió inmediatamente, no pasó al otro día, no pasó a los 20, no pasó a los 23, no pasó a los 25, pasó cuando José era un hombre de casi 40 años. A esa edad recién Dios cumple lo que le había prometido. Pero antes de eso, José estuvo encarcelado, José fue puesto a prueba, José fue calumniado, estuvo en manos de una mujer impía. O sea, ¿cuánto sufrimiento? Apartado de su familia en un país solitario. Yo lo entiendo porque les explicaba al principio que yo lo viví. Entonces él estaba ahí sin conocer a nadie y Dios lo ayudó a empezar a salir adelante. Lo que nunca perdió José, ¿sabe qué fue? La fe en su Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque él lo dice después cuando tiene sus hijos. Al primero le pone Manasés, que Manasés significa olvidar. José logró olvidar lo que había vivido. José lo logró. Logró dejar atrás su pasado. Logró dejar atrás el abandono, el abuso de sus hermanos, la separación de su padre al que adoraba. Lo logró y en su hijo lo vemos. Dios me hizo olvidar. Dios, el Dios a quien sirvo y a quien amo. Al que hizo cosas que no entendí. Al que me metió en una prisión por meses y años y no me sacó ni aun cuando oraba fervientemente. Dios me dejó en esa cárcel. Pero ese Dios al que le creí es el que también me hizo olvidar. Y a su segundo hijo le pone Efraín, que quiere decir fructificar, que es el hombre fructífero. O sea que yo entiendo por esta palabra que José primero debió olvidar para después recién ser fructífero. Entonces nos preguntamos, ¿por qué muchas personas están trabadas en su vida? ¿Por qué muchos de ustedes no avanzan? ¿Sabe por qué? Porque tiene el pasado siempre delante de usted. Porque el pasado es parte de su vida cotidiana. Porque come con el pasado, duerme con el pasado, se baña con el pasado, camina con ese pasado que lo persigue. Es el gran error de muchos cristianos, de muchas personas. Pero yo le hablo a los que escuchan esta palabra, ¿no?
no entender que el pasado es justamente eso, parte del pasado. No tiene que ver con mi vida futura, no tiene que ver con mi presente. No es eso que pasó lo que ahora a mí me hizo un renegado, un resentido. No, usted está confundido. Si usted es un renegado, si usted es una persona malvada, si usted no tiene amor por los que lo rodean, es porque usted no ha entendido que el propósito de Dios es el mejor. No ha entendido que el propósito de Dios es el más grande. No ha entendido que ese propósito es el que lo va a llevar a ser un hombre extraordinario. No un sinvergüenza, no un ladrón, no un deprimido, no una deprimida, una gritona, una mujer sin amor para la familia. No, al contrario. A José sus experiencias lo transformaron en un hombre de Dios. A Daniel sus experiencias, hermano, no se olvide, a él le arruinaron la vida. ¿No? Cuando lo castraron, le quitaron toda posibilidad de formar una familia, que es lo único que la mayoría de nosotros quiere, tener hijos. A él no se lo permitieron, pero él no creció como un resentido. No dice la Biblia que lo encontramos a los 80 años enojado, frustrado, reventado. No, dice la Biblia que estaba sirviendo a Dios en el imperio más importante de la época como un hombre de Dios, ensalzando el nombre de Dios, y quienes lo veían tenían que reconocer que el Dios de Daniel era Dios, porque Daniel era una carta abierta. No se dejó sorprender por la soledad. No se permitieron estos grandes hombres de Dios amargura, dolor, tristeza por las cosas que les tocó vivir. Al contrario, dice la Biblia que salieron adelante con la ayuda y con las fuerzas de Dios. 39 años después, José vio a sus hermanos. ¿Y saben qué les dijo a sus hermanos? No se entristezcan. Esta es la filosofía de José. Dice, no se entristezcan por esto que me ha acontecido, porque esto lo permitió Dios. Esto ha sido permitido por Él. Eso le dice José. Usted lee el pasaje, uno no puede creer. La Biblia no dice que estaba re enojado y que agarró y dijo, no, mátenlos. Tenía el poder de matarlos a todos. Podía hacer lo que quisiera con sus hermanos. Se estaba cumpliendo el sueño de verlos inclinados, arrodillándose delante de él. Pero José no dijo, ve, yo sabía la cosa. No dijo eso. José había aprendido en la cárcel a esperar en Dios. José había aprendido en la soledad a necesitar a Dios. José había aprendido en su tristeza y su amargura absoluta a orar a su Dios. Y Dios le contestó, mucho tiempo después, pero le contestó. Porque Dios tenía un plan, ese es otro tema, lo podemos hablar otro día. Dios tenía un plan, ¿por qué José pasó por todo esto? Pero cuando él ve a sus hermanos, les dice, no se entristezcan por lo que ha pasado, porque Dios para eso me trajo a este lugar. Estaba en el plan de Dios que yo viviera toda esa tristeza, que ustedes me traicionaran y me vendieran, que cuando yo gritaba desesperado con 17 añitos, por favor, no me dejen solo, no me vendan, por favor, no me aparten de mi padre, de mi madre. Cuando yo hacía todo eso y ustedes no escuchaban, Dios estaba ahí porque ese era su plan. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque yo me pregunté, Señor, ¿por qué hablar de esto? Porque yo ya lo he predicado varias veces. Y el Señor me dijo, porque no quiero que se olviden. Dios me lo dijo a mi corazón. No quiero que se olviden. Quiero que lo recuerden. De dónde han salido y para qué. Que todo tiene el propósito de llevarnos a algún lugar. Que no piensen que están en esta cuarentena sin ningún motivo, sin ninguna razón. Que no se amarguen por las cosas que aún no han recibido o por las que piensen que están perdiendo. Que tengan confianza que este libro está escrito y todo lo que yo he soñado para ellos sucederá en bendición. Pero ¿qué hace la diferencia? Lo que yo haga con esta etapa de sufrimiento, lo que yo haga con mi pasado, con cómo yo le dé el uso o cómo yo le dé forma a lo que me ha tocado vivir. Yo quiero recordarles, porque Dios me dijo que les recuerde, que Él no nos ha abandonado. Él está con nosotros y está en control. Pareciera que no está en control. Pareciera que nos gobiernan los impíos. Hablo por el mundo entero, no por Argentina. Pareciera que son los ricos los que tienen los premios. Pareciera que los corruptos son los que se enriquecen. Pareciera que las iglesias frías son las que tienen más miembros. Pero no te confundas, mi hermano. Todo lo que nos ha tocado vivir tiene un propósito. Pareciera nada más.
pero Dios está en control y dice su palabra que Él bendecirá a los justos, que es al justo al que le irá bien, que es al temeroso de Dios, al que guarda su palabra, al que confía en lo que Él ha dicho, al que Dios bendecirá. No se apartará su mano de bendición sobre su vida, no se apartará la mano de protección de Dios sobre nosotros, porque le creemos. ¿Qué hago entonces, pastora, con todas mis tristezas y todas mis derrotas y todos mis complejos? Llévalos a la cruz. Para eso es la cruz, para encontrarnos en nuestro momento de debilidad. Lleva toda esa tristeza a la presencia de Dios. Vamos a iniciar una semana de velada. Ya arrancamos el domingo, en la madrugada del lunes. Así que súmate con nosotros. Ahí lleva tus tristezas en oración. Porque con una sola palabra de Dios, yo te aseguro, todas tus tristezas se disiparán. Toda tu oscuridad se transformará en luz. Si Dios te responde en una velada de oración, todo lo que tú tienes temor no te sobrevendrá. ¿Por qué? Porque vas a entender que el Dios de los cielos está de tu lado para protegerte y guardarte. Hermano, todo ese sufrimiento ha hecho de nosotros personas fuertes. Todo lo que Dios permitió que pasáramos en un tiempo era horrible, porque yo me acuerdo estar sola en la casa. Mi madre trabajaba, mis hermanos trabajaban y yo estaba ahí sentadita con 10 años diciendo: Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Esas preocupaciones que los niños no deberían tener, yo las tenía, pero yo recuerdo que Dios siempre venía y me abrazaba. Nunca me decía nada, pero siempre sentí su compañía. Por eso nunca me sentí huérfana. Siempre supe que Dios estaba a mi lado. Esas cosas nos hicieron fuertes. Toma tu tragedia y transfórmala en bendición. Toma tu desgracia y transfórmala en victoria. Toma todo lo que el diablo te ha hecho pasar y dale propósito a tu vida, para que esa vida sea fructífera, para que esa vida tuya sea bendición para otros, para que muchos puedan disfrutar de lo que Dios hizo en la soledad de tu noche. Mi hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Que tus hijos sean la luz que ilumina este mundo, pero para eso necesitan una madre y un padre que sepa exactamente cómo criarlos. Así que, mis hermanos, con este espíritu vamos a orar, sabiendo que Dios está con nosotros y por nosotros. Yo no podría creer que Dios se ha olvidado de mí. No podría entender nunca que Dios se ha olvidado de mí, porque la mayor demostración de amor la hizo su Hijo en la cruz, muriendo por nuestros pecados y perdonando todo lo que somos, para darnos un futuro y un avance hacia adelante y no permitirnos quedarnos en el pasado. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradezco en este momento por esta palabra. Es una palabra, Señor, que nos bendice a todos, porque todos de una manera u otra, unos más, otros menos, hemos pasado, Dios, por la zaranda, por el trillo, por el crisol. Dios, tú a todos nos has probado de alguna manera u otra. A todos, Señor, nos has permitido pasar por momentos de oscuridad. La senda más oscura, Señor, la más solitaria, la senda más tenebrosa, Señor, muchos de nosotros la hemos vivido, pero hemos entendido, Señor, que tú nunca te has apartado, que siempre has estado ahí, siempre nos has sostenido con la diestra de tu poder. Cuando yo estaba cayendo, Señor, tú extendiste tu mano y me levantaste, Señor. Cuando el diablo quería llevarme al infierno con él, a mí y a mis hijos, tú, Señor, mandaste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y cambiaste, Señor, el decreto que estaba sobre mi vida de muerte y diste vida a mi corazón. Le diste vida a mi familia y mis nietos, Señor, serán bendecidos por esa sangre que tú derramaste. Muéstrale a tus hijos en esta mañana que no hay nada más hermoso que servir y aceptar tu voluntad, que someternos, Señor, a lo que tú quieres, que no estamos aquí para decirte cómo hacer las cosas, sino para escuchar, Señor, y obedecer a tu voz. Es lo que queremos hacer, cambiar esa mente equívoca, pensando que solo estamos aquí para nuestro beneficio, sino que estamos aquí para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo la aceptaré. Cualquiera sea, Señor, el propósito para mi vida, con gratitud, Maestro, la voy a asimilar, porque yo entiendo, Señor, qué es lo que tú quieres para mí. Tú quieres verme bendecida, y aunque no entiendo el trato, sé que es hermoso porque viene de ti. Todo lo que viene de ti, Maestro,
Es hermoso, hermoso Dios, hermoso, igual que tú, hermoso Dios. No voy a resistirme a lo que quieras hacer con mi vida. Al contrario, Señor, voy a esforzarme para ser una sierva cada día más sometida a tu palabra y a tu voluntad. Eso te pido para toda mi iglesia, Señor, para todas las personas que nos están escuchando, para todos los amigos, Señor, que nos están visitando hoy, que puedan entender que tú les amas y que todo lo que has tenido que sufrir solo ha sido para acercarlos más a ti. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso domingo y una semana súper bendecida. Nos vemos esta noche en la velada. Mis hermanos, espero hayan escuchado atentamente ese mensaje. Ha sido de mucha bendición para nosotros y queremos que ustedes lo practiquen en sus hogares. Que el Señor les bendiga. No se olviden de compartir la transmisión de Iglesia en Casa. Todos tienen que saber lo que tú escuchaste.